Visitar el Facebook del doctor Juan Carlos Guamán Alfaro resulta una verdadera delicia. Ha convertido a la red social en un verdadero órgano de difusión de la cultura. El otro día encontramos el siguiente relato. Año de 1512, el gran Miguel Ángel Buonarroti había concluido su espectacular trabajo en la Capilla Sixtina. Y entonces los cardenales, absortos, miraron durante horas aquella maravillosa obra donde el gran Miguel Ángel representa una serie de escenas del Génesis. Después de mucho rato lo convocaron para mostrarle una desazón. Tenían un desacuerdo con el gran Michelangelo. La parte referente a la creación del hombre mostraba los dedos de Dios y de Adán unidos. Ellos decían que no debía estar allí. En primer lugar, debían estar separados. En segundo lugar, el dedo de Dios sí debía estar totalmente extendido. Representaba la invitación de Dios hacia los hombres. En cambio, el dedo de Adán no solamente debía estar alejado, sino que las últimas falanges debían estar contraídas. Esto es el mensaje general. Dios está allí, pero es el hombre, depende de su voluntad para buscar, para encontrar a Dios. Esto último es lo que se conoce como el libre albedrío. Una verdadera delicia histórica que nos lleva muchas veces a reflejarla en el derecho. Es decir, en el derecho tenemos las declaraciones, tenemos las constituciones, tenemos los grandes logros que han costado mares de sangre a la humanidad, llegar al constitucionalismo entendido como límite al poder, llegar al control de convencionalidad entendido como límite a los excesos que pueden tener las constituciones y los poderes constituyentes. Hemos llegado al sistema acusatorio para ya desterrar por siempre el sistema inquisitivo. Hemos llegado a la humanización del derecho y sin embargo seguimos viendo ahora, año 2020, fin de la segunda década del siglo XXI, todavía intolerancias, todavía quienes se creen dueños de la moral, todavía quienes publican si la población está de acuerdo o no está de acuerdo con la responsabilidad penal de determinada persona. Es decir, retrocedemos 2000 años para ejercer una suerte de justicia pilática. ¿A quién libero? ¿A Barrabás o a Jesús? Y así sentimos que no avanzamos. Es por eso que creemos que es necesario recordar los principales documentos que han hecho la historia de los derechos humanos. Soy Guido Aguila Grados y le entrega 170 de Tribuna Constitucional. Los derechos humanos, documentos históricos. No olvide suscribirse, no olvide visitar las distintas secciones del canal y si así lo considera, difundirlo. Sean todos bienvenidos. El camino hacia el estadio actual de los derechos humanos ha sido larguísimo, ha sumado siglos y en cada estación han dejado documentos que, claro, obedecen en primer lugar al influjo del tiempo, pero que en realidad cada uno de ellos va sumando, unos más que otros, pero que han constituido verdaderos hitos para llegar al momento actual. Reconocemos 8 de ellos. El primero, la Carta Magna de Juan Sin Tierra, aquella del año de 1215, tiene su propio programa aquí en Tribuna Constitucional, el programa 139, donde lo llamamos la Navidad del constitucionalismo como el punto de partida más lejano que podíamos tener, a lo que más se acerca a ser una suerte de ley fundamental de Inglaterra. La Carta Magna viene a ser, si se quiere, la piedra angular del sistema inglés. Hay algunos que discrepan de nosotros, dicen, no, es algo muy pragmático, partió desde los derechos y los intereses de los señores feudales, por la parte económica. Como dice un dicho mexicano, usted no pregunte quién es el muerto, simplemente siga la carroza. Es decir, miremos definitivamente el lado positivo. 2 artículos fundamentalmente. El artículo 20, donde de manera muy remota ya comienza a hablarse de la proporcionalidad de las penas, aquella que luego, más tarde, Cesare Beccaria va a ser su bandera. Y en segundo lugar, el famosísimo artículo 39, donde no solamente se habla de la prohibición de la detención arbitraria, del nacimiento del habeas corpus, sino fundamentalmente el hecho de ser juzgado por un juez imparcial, cuando dice será juzgado por sus pares. Para el gran historiador y docente de la Universidad de Florencia, el italiano Maurizio Fioravanti, este documento es importante porque no solamente establece a la libertad como una seguridad
económica, sino también establece por primera vez la libertad personal, el llamado due process of law, el debido proceso legal. El segundo documento es el denominado Edicto de Nantes del año de 1598, aquel edicto firmado por Enrique IV, que originariamente era calvinista, era hugonote, pero que para poder ser rey de Francia tuvo que convertirse al catolicismo. Todavía se duda de aquella famosa frase que se le atribuye, ¿no? París bien vale una misa. Lo cierto es que el Edicto de Nantes pone fin a esa suerte de desangramiento que sufre Francia por las luchas entre católicos y protestantes, entre católicos y calvinistas, sobre todo los hugonotes. A partir de acá se establece algo que para el tiempo era un gran avance, la tolerancia religiosa. También a partir de acá la igualdad tributaria. Lamentablemente este edicto de Nantes solamente duró lo que duró el rey Enrique IV. Posteriormente, tras su muerte, se firma el Tratado de Fontainebleau, en el cual ya todo Francia tenía que ser necesariamente católico. El tercer documento viene a ser las llamadas Petition of Right del año de 1628 en Inglaterra. Esta vez el monarca Carlos I tiene que ceder ante las luchas y la resistencia del parlamentarismo. Este documento viene a ser el símbolo de cómo el parlamentarismo trata de frenar el poder de la monarquía. Se llama Petition of Right y tiene además toda la estructura de una carta, es decir, no tiene artículos, es inarticulado para que no se sienta que al soberano se le impone una ley. Fundamentalmente está ligada al ámbito de los impuestos, como casi siempre ha marcado la lucha por las libertades anglosajonas. El cuarto documento es el llamado Cuerpo de Libertades de Massachusetts del año de 1641. Acá, cuando muchas veces se ha hablado de la total originalidad que tiene el derecho norteamericano, claro, siempre con las huellas, siempre con la marca, siempre con el ADN del derecho inglés, aquí definitivamente vamos a encontrar un vaso de comunicación porque, señores, estamos en la primera mitad del siglo XVII y ya se comienza a hablar del principio de legalidad. Aquí se menciona la no discriminación, también la libertad de trabajo, la prohibición del ne bis in idem, la necesidad de un abogado para aquel que es sometido a un proceso penal, la eliminación de los azotes, la eliminación de la tortura. Es decir, aquí ya se habría eliminado el Tribunal del Santo Oficio o Santa Inquisición. Inclusive, algo que nos parece maravilloso, ¿no? El derecho de asilo. Claro, solamente restringido a los llamados buenos cristianos. Y por último, es la primera vez, es el antecedente más lejano del derecho a los animales. El quinto documento es uno, si se quiere, de los más emblemáticos, el famoso Bill of Rights de 1689 en Inglaterra, es decir, el hijo que parió la gran revolución gloriosa de 1688 que terminó con el exilio de Jacobo II y la llegada de don Guillermo de Orange. Pero más allá de lo político, este Bill of Rights primero va a tener un preámbulo en el cual va a denostar, va a marcar los errores de Jacobo II, es decir, va a señalar, este documento es un hijo de una revolución, pero la revolución no se da por el acaso, no se da por la casualidad, es a causa de estos errores, para después poder establecer 16 artículos en los cuales se establece el control del poder, el sometimiento del monarca a la ley, el reconocimiento del derecho de petición, pero sobre todo la dignidad del individuo y, lo que es más importante, las garantías procesales. Dentro de la historia anglosajona viene a ser uno de los grandes hitos para la consecución de los derechos humanos. Sexto, la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia. Vaya nombre, ¿no? Lo curioso, 12 de junio de 1776, es decir, ya se estaba en cuenta regresiva a la declaración de la independencia norteamericana. Cuando uno ve el orgullo americano por su sistema de justicia, con sus errores, claro está, pero en la sumatoria, ampliamente en azul, obviamente se remiten a sus orígenes históricos. En este caso, por ejemplo, este documento es un documento, insisto, siempre con el ADN inglés, pero original, lo que nace de los colonos, lo que nace de su convivencia y de lo que nace en la que ha sido la tierra del mayor número de presidentes norteamericanos, Virginia. Ahora,
Es un documento amplio donde va a señalar algunas cosas, por ejemplo, como la igualdad de los hombres, ¿no? Tomado seguramente ya, estamos hablando de las tesis contractualistas, seguramente ya había llegado las ideas de Rousseau, o hablan de los llamados derechos innatos, para lo que hoy día llamamos derechos fundamentales. Habla del origen popular que tiene el poder público como una justificación, colocándose en los antípodas, por ejemplo, del absolutismo que todavía vivían algunos países. Algunos artículos son memorables. El artículo 5, que habla ya de la división de poderes, o el artículo 8, que habla del debido proceso legal penal, ¿no? Cosas que aún en los procesos de hoy, en los procesos de nuestro día a día, todavía a veces adolecemos, es decir, conocer cuál es la causa, cuál es la naturaleza de la acusación, no como algo gaseoso, no. Señores, estos son los hechos y en esto enmarcamos nuestra investigación. ¿Cuál viene a ser la oportunidad probatoria? El derecho al jurado y un principio fundamental, la prohibición de incriminarse contra sí mismo. Séptimo, penúltimo documento, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. 4 de julio de 1776. En efecto, si el anterior se circunscribe su nacimiento solamente a Virginia, acá abarca a las 13 colonias norteamericanas. Fue un proyecto muy amplio que luego necesitó de alguna manera del consenso de todos. Entonces se dice que inicialmente prohibía la esclavitud, pero claro, algunos estados que se desarrollaban toda su economía sobre la esclavitud lo prohibieron. Finalmente fue el consenso que determinaron John Adams, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson. La redacción fundamental fue de Jefferson. Adams y Benjamin Franklin solamente intervinieron para algunas cosas menores. Lo importante de acá, de esta Declaración de Independencia norteamericana, es que va a ser el faro que va a iluminar los más de 200 años de vida republicana que tiene ese país. No es una casualidad que el 4 de julio sea su día nacional. Es la declaración lo que se recuerda. Establece ahí no solamente los derechos fundamentales individuales, sino que es una suerte de derechos fundamentales pero colectivos. Y lo más importante, va a regular la autodeterminación de los pueblos. El octavo y último documento, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789, a días nada más de la toma de la Bastilla. Si la Carta Magna, el primero que hemos visto, el documento de 1215 de Juan Sin Tierra, es la Navidad del constitucionalismo, es si se quiere, su raíz más profunda, acá viene a ser el acta de nacimiento del constitucionalismo moderno. Un preámbulo y luego 17 artículos. En el preámbulo lo que hace es señalar cuáles son los errores que ha cometido el Ancien Régime, y desde el preámbulo menciona la palabra Constitución. A lo largo de sus 17 artículos se pueden resumir en lo que fue prácticamente el grito de guerra de la Revolución Francesa: liberté, égalité, fraternité. Y a partir de allí cada uno de sus artículos tiene siempre un desarrollo fundamental, no solamente ligado a estos tres, sino que además viene la propiedad. Y sobre esto justamente va a cerrar el artículo número 17. El penúltimo, como ya lo hemos señalado en algún otro programa de Tribuna Constitucional, menciona las partes de una constitución. Y entonces va a señalar la necesidad de reconocer los derechos fundamentales y la división de poderes. Esta es la fórmula para decir que se tiene una constitución. Sin embargo, este documento es importantísimo y es una piedra angular de lo que viene a ser el constitucionalismo que tenemos hasta el día de hoy. Por eso tendrá su programa aparte, tendrá su programa particular, solamente para hablar de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por ahora bajamos la persiana a los documentos históricos de los derechos humanos. Creímos que era necesario recordarlos para traerlos y tenerlos siempre presente en estos procesos del año 2020 y los que vengan en el futuro. Han sido muy amables, como siempre. Gracias por su tiempo, gracias por su preferencia, gracias por la difusión de los presentes vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Con su permiso.